Buenas tardes, señor gobernador Fidel Herrera, señoras y señores presidentes municipales de Veracruz, señores y señores secretarios del gobierno federal como del gobierno estatal de Veracruz, comandantes de regiones militar y de zona naval, señoras y señores, medios de comunicación, señor gobernador. Bueno, el motivo de mi visita es desde luego el poder supervisar directamente la afectación del huracán Carl, que a su paso dejó por este estado de Veracruz, y hemos realizado tanto un recorrido aéreo como un recorrido en las zonas más afectadas de esta zona metropolitana de Veracruz, concretamente en el municipio de Medellín, para constatar pues la dimensión de los daños, las afectaciones, las circunstancias en las que se encuentran las familias afectadas, etcétera. Es evidente que la fuerza con la que entró este huracán precisamente en las costas de Veracruz, a la altura de la barra de Chachalacas, y que impactó fuertemente no solo la zona costera, sino que a su paso, al chocar contra la cordillera montañosa de la Sierra Madre Oriental, provocó precipitaciones probablemente sin precedentes en muchas de esas zonas y en consecuencia avenidas de agua también muy copiosas, muy violentas, muy rápidas, que fueron las que provocaron, por desgracia, la muerte de varios veracruzanos. Hasta esta mañana se había confirmado el fallecimiento de 9 de ellos y hay varias personas desaparecidas. Sí, directora, dígame. 12. Me acaba de confirmar, de hecho, la secretaria de Protección Civil que ya cuentan con las actas de las personas y son 12 en total a este momento. 12 personas que se ha confirmado el fallecimiento. Se ha aumentado esta cifra a partir de que iniciamos este recorrido. Descansen en paz. Y desde luego nos preocupan sus familias, las personas que aún están desaparecidas, y también una gran cantidad de familias, de miles de familias veracruzanas que han perdido sus pertenencias, que han visto como las diferentes inundaciones que ahora están registradas en el estado han arrasado con sus bienes. Y desde luego estaremos trabajando codo con codo el gobierno federal con el gobierno del estado de Veracruz para poder enfrentar esta situación. Sé que la gente ha vivido días de angustia, de sufrimiento. Lo importante será atender primero la emergencia, el poder proveer de víveres, de agua potable, de comida, de medicinas, de pañales, toallas sanitarias, artículos de primera necesidad para las familias que en este momento carecen de todo. También tienen instrucciones muy claras, tanto la Defensa como la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Armada, para coadyuvar no solo en las labores correspondientes al Plan DN3 y al Plan Marina, sino también, especialmente la gente en mi recorrido fue muy insistente en demandar la vigilancia necesaria para poder precisamente cuidar sus pertenencias en las zonas dañadas. Los comandantes ya tienen esa clarísima instrucción y están en cumplimiento de la misma. No sé si le parezca, señor gobernador, a reserva de lo que usted comente, si nos hacen un repaso tanto la Secretaría de Protección Civil de Veracruz como la Dirección de Protección Civil Federal y las diferentes áreas que nos acompañan, que nos hagan un repaso muy rápido de las observaciones que tienen y lo que proceda en ese momento. Adelante, licenciada Gursa, por favor. Gracias, señor presidente. Pues como habíamos venido comentando, el estado de Veracruz ha vivido un estado de emergencia permanente en los últimos mes y medio, 2 meses. Por ese objeto hemos tenido 6 declaratorias de emergencia que en este momento representan 117 municipios de la entidad. Estamos hablando en términos de población expuesta del 68% del estado de Veracruz que se encuentra territorialmente en declaratoria de emergencia. Esta es la razón por la que de manera permanente hemos estado proveyendo suministros para los distintos municipios. El día de ayer emitimos una declaratoria para 62 municipios, el día de hoy por la mañana para 3 municipios más, y con esto estaríamos cubriendo la gran parte, digamos, de la población que principalmente se encuentra en riesgo. Esto significa una atención para alrededor de 400,000 personas que se encuentran expuestas en el estado de Veracruz y que requieren de los suministros y apoyo del fondo.
ha significado 6 declaratorias de emergencia. Ha significado 162 millones de pesos hasta este momento, más el suministro que significarán cerca de 180,000 personas de estas últimas declaratorias de emergencia que se estarán adicionando en breve, que ya se encuentran los suministros aquí. Recibimos la solicitud del Gobierno del Estado y ya fueron debidamente autorizados todos estos suministros para la atención a la población. Como le he comentado, tenemos en proceso, y en tanto el agua nos lo permita, trabajos de evaluación de daños de 3 procesos. Estaríamos en espera de que por este último fenómeno que es CAR, el Gobierno del Estado nos indicara si solicitará la corroboración para instalar los trabajos de evaluación de daños. Supongo que será hasta que el agua nos permita hacer la evaluación del daño. Secretaria, si gusta usted ponernos al tanto de la información que tienen ustedes, por favor. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, con este informe de análisis de la trayectoria del impacto del huracán CAR. Primero determinamos el área de impacto, que pudo haber sido desde La Pesca, Tampico, hasta frontera Tabasco. Esa era la primera instancia que teníamos. El sistema de alertamiento que se dio desde el día 9 de septiembre, el Centro Estatal de Estudios del Clima inició el seguimiento de este fenómeno perturbador. A partir del lunes 13 de septiembre, una vez conocidas las posibles trayectorias y la magnitud del meteoro, el Centro Estatal de Comunicaciones alertó a las autoridades municipales, invitándolos a la instalación de sus comandos municipales, y se notificó a los medios de comunicación para que a través de ellos se difundieran los boletines de alertamiento a la población en general. Este sistema de alertamiento se dio en el área de impacto directo, es decir, desde Alvarado hasta Pánuco, donde se ubican 157 municipios con una población cercana a los 5.200.000 habitantes, distribuidos en más de 14.100 localidades. Ese era el primer momento en que estábamos dando el alertamiento. La área de afectación indirecta también se alertó a 55 municipios de las cuencas del Papaloapa, Coatzacoalcos y Tonalá, ya que los escurrimientos podían provocar incrementos en los niveles de sus ríos afluentes. Los municipios de la posible área de impacto: 22 municipios costeros, 30 municipios no costeros pero cercanos a la costa y 105 municipios en la montaña. Todos ellos podían ser afectados por el impacto del huracán. Boletines y alertamiento que se dieron una vez dada la instrucción del gobernador Fidel Beltrán para sacar alertamiento día con día. El 13 de septiembre se distribuyó el disturbio 92L. Ya se conocía que podía afectar a las cuencas del río Jamapa, Cotazla, La Antigua, Actopan, Nautla, Tecolutla, Cazones, Tuxpan y Pánuco. Para el 14 de septiembre se distribuyó el primer boletín matutino que volvía a incorporar todas estas cuencas alertadas. Para el 14 de septiembre por la tarde volvimos a dar otro alertamiento para las mismas cuencas y la influencia que podían tener en las comunidades y los municipios. Para el 14 de septiembre ya este fenómeno era una tormenta tropical y volvíamos a hacer alertamiento a las mismas cuencas establecidas. Para el 15 de septiembre seguía siendo una tormenta tropical. El 16 de septiembre era una tormenta tropical y el 16 de septiembre en el turno vespertino esta tormenta tropical generaba más influencia y se transformaba principalmente en un huracán categoría 1. Se hicieron todos los alertamientos necesarios y se determinó que el ojo del huracán podía dar principalmente en sus 3 tiempos. Antes, en cuanto a las bandas establecidas principalmente, que podían atravesar todo el estado de Veracruz desde una forma totalmente horizontal, donde se veía que podía pegar en un radio de acción desde Alvarado hasta Tuxpan. A su paso, ya el huracán CAR cubre un área que va desde la Sierra de los Tuxtlas, es decir, nos llevó más al sur y hasta principalmente el río de Nautla, en el municipio de Nautla, en el norte, 370 kilómetros más o menos era la afectación y sus bandas cubrían la totalidad de la entidad.
86 municipios están en el área de mayor afectación del huracán. Ahí residen 3.250.000 habitantes y las afectaciones superaron las 140.000 viviendas de todo tipo, residencial, semiresidencial, urbana, semiurbana, rural y muy rural, de más de 1.400 localidades y una población media afectada de 580 habitantes. Se tiene la determinación de las afectaciones por localidad, por vivienda, por tipo de vivienda, y cada vez, señor presidente, se suman más comunidades afectadas, principalmente por los escurrimientos. Cabe mencionar también que este fue un fenómeno que pasó por sus 3 etapas. Antes, la llegada de las espadas, principalmente del huracán; durante, cuando pega el ojo del huracán; y después los escurrimientos que nos provocaron grandes fenómenos de inundación, principalmente el desbordamiento del río Jamapa. Albergues que tenemos establecidos, tenemos más de 30 albergues establecidos en escuelas, pero también traemos muchos albergues establecidos en casas familiares. Todos ellos están siendo atendidos. Es una modalidad que ya ocupó la emergencia en Veracruz, en que no solamente el albergue del templo, la escuela, el salón ejidal vuelven a ser albergues, sino también el tipo de familia. En ello, también todos ellos son atendidos principalmente con insumos de agua, despensas, atención médica a cada uno de ellos. Más de 1.500 viviendas están ahorita funcionando como albergues de familiares en muchos de los municipios que fueron afectados en su parte y en otras partes también. Y bueno, este tipo de fenómeno, después de que se reúne el Consejo Técnico de Seguridad con los elementos principalmente legales que nos dan la confirmación de las personas afectadas totalmente y que generaron otra vez una mortandad, bueno, pues 12 personas están totalmente registradas, que fueron realmente la causa, específicamente el huracán, lo que hizo el deceso de ellas. ¿Es cuánto, señor gobernador? Señor presidente. Gracias. Me parece, gobernador, si el director de la CONAGUA nos hace la explicación. Cómo no, señor presidente, sí, señor gobernador. Bueno, hace apenas unos días, no más de 15 días, estábamos precisamente en una reunión de evaluación sobre las lluvias en la cuenca del Papaloapan y del río Coatzacoalcos, y de ahí partiríamos exactamente, como se puede apreciar en la gráfica que tenemos dos a la vista, ustedes no la ven, de enero a agosto está ya registrado como la mayor lluvia de todos los registros desde 1941. Esto lógicamente tiene saturadas todas las cuencas del país y desde luego en zonas muy lluviosas como es Veracruz. En el caso concreto de Veracruz, señor presidente, pues hemos tenido 5 fenómenos consecutivos: 2 canales de baja presión, del 22 al 24 de agosto el primero y del 25 al 27 el segundo. Luego tuvimos 2 ondas tropicales, la 25 del 30 de agosto al 1 de septiembre y la número 26 del 4 y 5 de septiembre. Y finalmente el huracán Car del 17 al 18 de septiembre. Todo lo que provocó que en promedio en el estado hemos registrado del 21 de agosto al 18 de septiembre 482 milímetros contra la climatología de 268 milímetros. Si observamos en la siguiente, por favor, la siguiente, si observamos la trayectoria desde que se registró y se dieron los primeros avisos como tormenta tropical de Car, podemos apreciar que una vez que atravesó la península de Yucatán como tormenta tropical, se reforzó primero a categoría 1, luego 2, y frente a las costas de Veracruz como categoría 3, pero con una condición muy particular, que frenó su velocidad, tomó más energía, muchísima humedad, y desde luego estuvo muy cerca de alcanzar la categoría 4 inclusive. Y luego se puede apreciar el trayecto que tuvo hacia el interior del territorio. Aquí quisiera yo explicarle, si me permite, señor presidente, en este planito muy sencillo. Se puede apreciar el punto de contacto fue exactamente la barra de Chachalacas en el municipio de Úrsulo Galván. Y es precisamente Úrsulo Galván, la antigua, Paso de Ovejas, la trayectoria del huracán hasta estos puntos. Cada banderita representa lluvias arriba de 100 milímetros. Es decir, en esta zona tenemos lluvias entre 100 y 300 milímetros. La lluvia más alta se registró aquí en Misantla, de 355 milímetros,
pero en general esta zona es la más afectada con precipitaciones entre 100 y 200 milímetros. Por esa razón, todos los ríos, perdón, nada más para terminar de explicar, cuando choca, como usted ha dicho hace un momento, con la Sierra Negra, la Sierra de Puebla y de Oaxaca, se degrada dejando muchísima lluvia en la parte alta de la cuenca que luego escurre y es lo que provoca que todos los ríos de la región sobrepasaron sus escalas críticas. Aquí lo podemos apreciar en la tabla. Muchas gracias. El río Bobos, prácticamente todos rebasaron sus escalas críticas. El río Bobos, adelante por favor, adelante. Ahí está. La primera, no, la anterior, la primera corresponde, la línea roja es la escala crítica, es decir, la escala mínima antes del desbordamiento. Rebasó el río Bobos, el río Nautla, que es la que está abajo, la siguiente. Ese es el río La Antigua, que tuvo entre el 17 y 18 de agosto también, perdón, de septiembre, un rebase de su escala crítica. El río Jamapa y finalmente el río Cotaxtla, que es la próxima, ¿sí?, donde podemos apreciar que el río Cotaxtla está todavía por encima de su escala crítica, que es precisamente lo que hemos revisado en el sobrevuelo. ¿Sí? El último que vimos, el Cotaxtla, está por encima de su, aunque usted vio ya a niveles más bajos, sigue estando por encima de su escala crítica. ¿Está? Ese es el río Jamapa que inundó. Cotaxtla y Jamapa se unen y se vuelven uno solo a la altura de Medellín. Entonces, tenemos reporte de daños muy fuertes en varios municipios. Adelante, por favor. La siguiente, pasamos. Estas son las escalas, perdón. Estos son los niveles que tiene la presa Temazcal y la presa Cerro de Oro. Aquí es importante mencionar que estas dos presas reciben agua precisamente de los afluentes de la Sierra Negra de Puebla y de la parte de Oaxaca. Y por esa razón es que tenemos incrementos en los niveles y por esa razón es necesario mantener la apertura de estas presas. Quiero aquí mencionar, informar al señor gobernador que el río Papaloapan se mantiene en una cota de 2.3 y que esto nos mantiene libre ya finalmente Tlacotalpan. Tlacotalpan ya lo hemos logrado desaguar, se está limpiando, ya estamos en proceso de limpieza y se puso una barrera perimetral de protección, pero también es importante mencionar que las presas requieren desfogarse porque están muy por encima de la línea de la curva índice. No sé si menciono algunos daños en los municipios, presidente. Sí. Bueno, procedo entonces, la siguiente, a informarles de que en el municipio de Espinal tuvimos tirantes por desbordamientos del río Tecolutla hasta de 1 metro. Tenemos daños en la cabecera de Comaltepec y de Ojo de Agua. También la caída del puente vehicular de la carretera que une Espinal y Coyutla a la altura de la comunidad Oriente. Tenemos incomunicadas las cabeceras municipales y localidades de la Sierra de Guayacocotla, como Filomeno Mata, Progreso de Zaragoza y Meclatlán. En el caso del municipio de Martínez de la Torre, tenemos interrupción. La siguiente, por favor. En Martínez de la Torre tenemos interrupción temporal de las carreteras Misantla-Jalapa, Tlapacoyan-Aztlán y Nautla-Misantla. Desbordamiento también del arroyo Pedernales, el arroyo María de la Torre, y tenemos inundadas calles de la colonia Dante Delgado. Afectaciones en los equipos de bombeo de los sistemas de agua potable que abastecen la cabecera municipal. En el municipio San Rafael tenemos inundación. No, la anterior, por favor. En el municipio de San Rafael tenemos inundación de la congregación El Pital y San Rafael. Interrupción temporal de la carretera federal Amozoc-Nautla en el tramo San Rafael-Mentidero. El río Nautla, como ya dijimos, rebasó la cinta asfáltica. Tenemos inundación de 300 viviendas en la localidad Sonzapotes por el desbordamiento del estero de Tres Bocas. En Veracruz, bueno, pues en Veracruz ya hicimos varios sobrevuelos y recorridos. Básicamente se detectaron centenares de árboles caídos, casas sin techos, se interrumpió el servicio de energía eléctrica prácticamente en toda la zona conurbada y tenemos inundaciones en los fraccionamientos Floresta, Puente Moreno, Flores del Valle, Geo Villas, Casas Díaz, Las Vegas 1 y 2, así como las colonias Carranza, Pancho Villa, Manantial, entre otras. Desde luego hay inundamientos y encharcamientos en el centro histórico, el Zócalo, el Palacio Municipal y la zona conurbada de Veracruz y zona del río.
En el caso del municipio de Medellín, tuvimos desbordamiento del río Jamapa, que afectó las congregaciones de San Miguel, Casablanca, El Atrancón, Moralillo, Rancho del Padre, El Tejar, Fraccionamientos Puente Moreno, que estuvimos ahí recorriéndolo, y la Arboleda San Ramón. El tramo carretero Veracruz-El Tejar se encuentra cerrado debido a que el agua rebasa el 1.5 metros sobre la cinta asfáltica. La Comisión Federal de Electricidad suspendió actividades en la central termoeléctrica Dos Bocas por inundación en sus instalaciones. Aquí en Medellín, como se reportan personas desaparecidas también. En el caso del municipio de La Antigua, es indudablemente uno de los más afectados. La siguiente, por favor. Donde se inundaron las colonias Cascajal, Vicente López y Cabezas de la ciudad de Cardel por el desbordamiento del río La Antigua. Hubo también fuertes afectaciones por el viento, caída de postes, torres y muchos árboles. Se suspendió el servicio de energía eléctrica y toda la telefonía. Las localidades de San José Ingenieros, Nicolás Blanco, Salmoral y La Antigua también resultaron con inundaciones. Se reportan lamentablemente en La Antigua también defunciones y personas desaparecidas. Hay también daños en los municipios de Cotaxtla, en el municipio de Soledad de Doblado, en el municipio de Jamapa y en el municipio de Puente Nacional. Tenemos varios puentes dañados, está con daños mayores el puente sobre el río de los Pescados a la altura de Xotla del municipio de Altatela. Está dañado el puente sobre el río Jamapa, ahí prácticamente se derrumbó a la altura de Cuatro Caminos en el municipio de Centla. También daño total en el puente sobre el río La Antigua a la altura de Salmoral del municipio de La Antigua. De la misma manera el puente sobre el río Atoyac a la altura de Carrillo Puerto, municipio Carrillo Puerto. Solamente informarle que personal de la Conagua están concentrados aquí en Veracruz. Hay 35 técnicos para la evaluación de daños y el monitoreo de los ríos. Tenemos todo nuestro personal concentrados en Veracruz y Antigua. Tenemos plantas potabilizadoras, bombas de diferente capacidad, torres de iluminación. Tenemos equipo de camiones, diferentes camiones también Aquatec, lanchas, pipas y vehículos Onoimó que están unidos a la Marina, al Gobierno del Estado y al Ejército Nacional. Sería mi información, presidente. El señor secretario de Salud, por favor, si tiene alguna preocupación especial, algunas medidas están tomando, ¿no? Bueno, nada más, presidente, informar que la Secretaría Estatal ha estado brindando los servicios con apoyo de la Secretaría Federal en la región de Minatitlán y Cosamaloapan y ahora aquí en la capital. Todo lo que es atención médica, atención psicológica en los albergues, todo lo que es protección contra riesgos sanitarios para detección de posibles epidemias que hasta ahora no se han presentado. Hace un momento en el recorrido vimos también a personal del Seguro Social, están recibiendo a las personas que solicitan atención independientemente que sean o no derechohabientes y creo que hasta ahora todo está controlado, incluso el hecho del mismo dengue que hasta ahora tenemos 38% menos que el año pasado, pero esto ha requerido un trabajo muy intenso de fumigación y me decía el señor secretario de Desarrollo Social del apoyo que nos podrían dar para el programa de empleo temporal para reforzar esto, porque dadas las grandes cantidades de agua que hay acumulado, pues sí se requiere para evitar que podamos tener un brote de dengue importante. Señor presidente, desde que iniciaron las inundaciones en la cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos, a través de DICONSA con recursos del Fonden se han distribuido 127,000 despensas o paquetes familiares para 500,000 personas. De igual manera, 183,000 colchonetas, igual número de cobertores y 470,000 litros de agua, así como 360,000 paquetes de aseo y limpieza. Esto le ha sido entregado a la Secretaría de Protección Civil en el Estado de Veracruz para su distribución. Hemos acordado el día de hoy, por instrucciones del presidente Calderón, y junto con el gobernador del Estado y la Secretaría de Protección Civil, reforzar la distribución de víveres y agua a través de las tiendas DICONSA. Ponemos pues el servicio de Veracruz, los 30 almacenes que tenemos en Veracruz y 400 unidades de carga para que los víveres, el agua, los paquetes de limpieza, en fin, puedan llegar de la mejor manera y a tiempo a todas las comunidades afectadas. De igual manera, señor presidente, tuvimos daños en 37 estancias infantiles
Ya nos ha dado instrucción la señora Margarita Zavala, junto con el DIF nacional, vamos a reintegrar la reparación de todas ellas. De igual manera, el programa Oportunidades y el programa alimentario 70 y más, que cuenta con 700,000 familias en el Estado, como ha sido su instrucción, vamos a hacer llegar los 1.200 millones de pesos correspondientes a este bimestre sin ningún contratiempo. Asimismo, hace una semana pusimos a disposición de Veracruz 10,000 empleos temporales para igual número de jefes de familia. Hoy, después del recorrido, nos ha instruido el presidente de la República, Felipe Calderón, que esta cifra ya no sea de 10,000, que sean ahora 30,000 programas de empleo temporal para igual número de jefes de familia, para que lleven a cabo la limpieza de sus casas y sus avenidas. De igual manera, señor presidente, señor gobernador, una vez transcurrida la emergencia, estaremos iniciando el censo junto con el Estado, junto con los municipios, casa por casa, para conocer con mayor detalle los daños a la vivienda y a enseres domésticos. Es cuanto, presidente. Señor gobernador, señor secretario de Salud de Veracruz, por favor. Gracias, con su permiso, señor presidente, señor gobernador. Como complemento a lo ya enunciado por el secretario Córdoba Villalobos, me permito complementar señalando que pues no terminábamos de nuestro operativo en Cosamaloapan y en la Papaloapan y en la cuenca del Coatzacoalcos cuando tuvimos que abrir otros frentes, que nos ha permitido ya que hayamos movilizado cerca de 2.200 personal, recursos humanos de las instituciones del sector salud, tanto estatales como del Seguro Social en su régimen ordinario, en su régimen de solidaridad, del ISSSTE. Nuestra infraestructura en salud, señor, nada más comentar que traemos ya 18 centros de salud afectados, un hospital por ahí se nos afectó, el de las Chuapas, y hemos proporcionado ya 55,000 consultas, sobresaliendo las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades de la piel, las enfermedades diarreicas, parasitosis, etcétera. Señalar muy importante la atención psicológica en los albergues, donde se han atendido a 5,780 personas con los diagnósticos principalmente de depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno de la conducta, etcétera. En vigilancia epidemiológica hemos hecho las muestras en búsqueda de enfermedades que están sujetas a vigilancia epidemiológica nacional e internacional. No hemos encontrado ningún problema en ese sentido, estamos sin problema de epidemias. Y la labor intensiva del personal de control de vectores, hemos fumigado todas las localidades afectadas, continuamos fumigándolas y haciendo acciones diversas. Efectivamente, en Cosamaloapan y en Coatzacoalcos hay personal, como ya se ve en las láminas del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, apoyando nuestras acciones. Se nos abrieron muchos frentes, señor presidente, de tal suerte que estados vecinos que en otras ocasiones hemos estado apoyándolos, el señor gobernador nos autorizó porque han estado insistiendo en que quieren venir. Ya lo platicamos también con el doctor Córdoba y paulatinamente nos han autorizado que venga personal de Tabasco, de Tamaulipas, de Nuevo León, del propio Distrito Federal, para distribuirnos porque la gente demanda atención simultánea. Nosotros hemos jerarquizado primero salvar vidas, ver los riesgos, pero no hemos entrado a todas las rancherías y comunidades, entonces por ello van a venir compañeros de otras secretarías de los estados a reforzar el trabajo que estamos haciendo. Es cuanto, señor gobernador. Gracias. Señor secretario de Comunicaciones del Estado, por favor. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor gobernador, los daños son cuantiosos. La infraestructura es fundamental en el desarrollo de cualquier estado. Hemos sufrido afectaciones fuertes y lamentablemente no toda la infraestructura se puede revisar porque no hay condiciones por los niveles de agua. Sin embargo, ya tenemos un recuento y en coordinación con la Junta, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos dado a la tarea de la revisión y de la reconstrucción inmediatamente las arterias importantes, como son la de Veracruz hacia Jalapa, el tramo carretero exactamente en Paso del Toro. Se aperturó en la madrugada a la 1 de la mañana cuando se habilitó ese puente porque sufrió una afectación en su approach y eso no permitió la comunicación. En estos momentos, con la llegada
en la supervisión y la instrucción del señor gobernador de aperturar lo que es Boca del Río hacia Paso del Toro, se está dando un servicio de apertura provisional en una sola vía porque hay una afectación mayor en ese tramo carretero. Hay otros tramos carreteros, como es el caso de Camino Mi Santa, Salvador Díaz Miró. Hay un derrumbe ahí significativo en esa zona. Esperamos que el día de hoy quede habilitado, como el camino Tlapacoyan-Axalan, que ha sufrido 8 zonas con deslaves en diversos tramos. Chiconquiaco, Curva La Zeta, en el municipio de Chiconquiaco, Naulinco, Chiconquiaco, Jalapa, Actopan. Afortunadamente está en estos momentos trabajándose para que se abra un camino alterno y hay una comunicación con Otates. En la carretera Jalapa-Coatepec, afortunadamente ya está aperturado la carretera. El tramo de Talomé-Salmoral, ahí en el tramo del kilómetro 1 La Ceiba, hay destrucción de árboles, pero cerca de unos 300 toneladas. Estamos en unos momentos en la apertura de poder habilitar ese camino. Camino a Hornitos del municipio de Urso Galván, Coscomatepec-Huatusco, carretera Totutla-Comapa, carretera Huatusco a la altura de la gasolinera La Colonia Manuel González. En estos tramos carreteros que hay afectaciones, esperamos que hoy en la madrugada o mañana en la madrugada podamos tener aperturado. Sobre algunos puentes, tenemos el reporte del puente Gutiérrez Nájera, Camino Mi Santa, Salvador Díaz Miró. Hay una socavación en su approach, por lo tanto no se puede usar ese tramo carretero. Puente Oriente Medio, tramo Espinal Coyutla, hay un colapso del puente significativo. Puente Salmoral, como ya se dijo aquí, hay un claro en el puente que se colapsó. Sin embargo, se está buscando la alternativa de comunicación de los habitantes de Salmoral para poder tener comunicación con Cardel. El puente Chaltoyac del municipio de Actopan, los aproches están socavados, estaremos trabajando para aperturar lo más pronto posible. El puente Xotla del municipio de Tlaltetela, por lo consiguiente el puente Nuevo Cantón, municipio de Isla, el puente nacional estaba obstruido, es un puente que data de 1800 y fracción, es un puente ya viejo, sin embargo le ha dado servicio lo que es Paso de Ovejas hasta la ciudad de Jalapa, esa habilitación. Y también le informamos, tuvimos comunicación hace rato con el ingeniero Basilio, de la Secretaría de Comunicación y Transportes, y ya se está trabajando para poder aperturar con mucho cuidado, con mucha precaución, quizá en 2 horas, lo que es Veracruz hacia Córdoba, para poder aperturar, aunque sea en algunos tramos, en un solo sentido, pero para poder dar servicio a la llegada de Veracruz y hasta México. Bien, nada más sobre ese tema, si usted tiene, Julen Rementería, el coordinador de los centros SCT. Con mucho gusto, señor presidente. Como se ha mencionado ya aquí, por el paso del huracán Car, bueno, pues tuvimos diversas afectaciones, en una buena cantidad de afectaciones en muchas vías de comunicación, pero afortunadamente, bueno, desde el mismo día 17 se pudo empezar a trabajar en la reparación y la restitución de varios de los tramos. Como se mencionó ya aquí, el día de ayer por la noche se dio paso con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el puente nacional, el puente que se vino abajo ya se restableció. Hace un rato a la 1 de la tarde se acaba de terminar, justamente hace unos minutos, y se liberó el paso en la carretera federal de Veracruz a La Tinaja en el kilómetro 98 más 700, a la altura entre el Mangal y Cotaxtla más o menos. Ya tenemos esa vía también abierta. Nunca tuvimos problemas con salvo en el momento del evento, pero con la Cardel Jalapa, saliendo desde Veracruz, tampoco tuvimos ninguna afectación. Y en el tramo que tiene que ver con la autopista nos informan del personal de Capufe que en un par de horas más, esto probablemente será sobre las 4 de la tarde, podamos estar ya dando paso a todas las carreteras federales. Con esto completaríamos toda la red federal, tanto de ida hacia otras partes como aquellas personas que pudieran venir al puerto de Veracruz. Cabe destacar que pues, ha sido un trabajo que sí se complicó por momentos porque había muchos derrumbes, muchos deslaves, pero bueno, yo creo que todo el personal se aplicó bien y tenemos hoy la fortuna de poder contar con las rutas troncales libres, con la posibilidad de que puedan transitar desde cualquier punto y desde Veracruz hacia cualquier otra parte de la República Mexicana, presidente. Gracias. Quiero pedirle al general René Carlos Aguilar Páez, que es comandante de esta 6ª región militar. General, si gusta compartirnos la puesta en operación del plan de N3 y la información que tenga aquí la región militar.
Con su permiso, señor presidente. Para hacer frente a esta contingencia y la aplicación del plan DN3, actualmente se tienen desplegados 815 efectivos, pero también, independientemente de este despliegue, como lo informó el ingeniero José Luis Loeb Tamargo, tenemos otro despliegue de otras 1,000 personas. Se ha abierto un albergue en las instalaciones militares y aquí quisiera hacer una petición. Realmente en las instalaciones militares tenemos una vecindad cercana con el área afectada. En este albergue se está dando albergue precisamente, valga la expresión, a personas que se llegan a alojar, pero hay una modalidad, como es el paso, hay mucha gente que entra al interior del cuartel a desayunar, a comer o inclusive a cenar y se retira. ¿Por qué? Porque muchos viven con familiares. Mi solicitud es de que me hagan llegar agua para que todos aquellos que lleguen a la instalación militar a desayunar, por ejemplo, salgan con su dotación de agua. Si me hacen favor de hacerme llegar el agua para asignárselos a todos los que visiten el cuartel militar. Repito, hay muchísima gente que o bien llega a desayunar o a comer y se retira. Está abierto ese servicio, pues les solicito que me hagan llegar el agua. Y por otra parte, estamos en el proceso de evacuación y desde luego ya di instrucciones para que en la evacuación de las personas repartan el agua. Entonces la petición, que me hagan llegar suficientes cantidades de agua, pero he de informar mi agradecimiento a la gente de Veracruz, quien se ha presentado al cuartel y ha dado abastecimientos en forma pues solidaria, pero sí me gustaría que me dieran más agua para dárselos precisamente a las personas. Otra cuestión es la de la vigilancia. A mis efectivos actuales voy a incrementar a partir del día de hoy otros 200 efectivos para atender a esas áreas que han sido afectadas y que desde luego para dar mayor seguridad a las casas de quienes no se encuentren en esos momentos. Entonces voy a aumentar mucho más la vigilancia y reitero, le solicito agua. Ese es mi informe, es mi solicitud. Muchas gracias. Gracias, general vicealmirante Lara Montellano, comandante de la zona naval. Por favor, si nos quiere dar el reporte del Plan Marina y las acciones que está tomando la Marina. Sí, señor. Pues la Armada de México implementó el Plan Marina para esta contingencia, en la que el día 17, una vez que pasó el meteoro, se prestaron auxilio en las zonas más afectadas de las colonias más pobres y que tienen casas más endebles, que es en la parte norte de aquí de Veracruz, como son la zona norte, Colonia Chalchihuecan, Granjas de Río Medio, Campanario, Lombardo Toledano, Reserva 3, Lomas del Ángel, Infonavit, Chivería, Asociación Civil, Benito Juárez, Vergel, Dos Caminos y Laureles. Estas colonias fueron afectadas principalmente por el golpe del meteoro, por los vientos, que son casas muy endebles, se volaron muchos techos y ahí se estuvo dando apoyo en un principio y evacuando la gente que así lo deseaba. Posteriormente, ya cuando vino el golpe de agua, se comenzó a trabajar principalmente en la evacuación de las personas. La evacuación de personas se llevó a cabo en Jamapan, Medellín, Puente Moreno, Playa Linda, Boca del Río, La Antigua, La Esperanza, Cotazla y un sinnúmero de rancherías, posando los helicópteros en las tramas de las carreteras o en los puentes. Se evacuaron un poco más de 4,000 personas, de las cuales cabe destacar que aproximadamente 2,000 personas fueron por aire, utilizando los helicópteros, posándose en carreteras, puentes y algunos desde el aire con sus maniobras del torno, como lo es el caso especial de Puente Moreno. En ese momento, la consideración que creo que se debe tomar desde mi punto de vista muy particular es la llevada de los alimentos a los espacios más aislados, tanto víveres como agua, por lo que creo que se deben de considerar los puntos logísticos para que se lleven por los medios más expeditos. Nosotros tenemos 7 helicópteros, de los cuales tenemos 4 Mi-17 con una gran capacidad de carga y están a la disposición, nada más que nos indiquen cuáles son los lugares donde se deben llevar estos alimentos.
Gracias, vicealmirante Colina. Plantearía que quizá esta sea la prioridad por el momento, ¿no? El que pudiéramos ubicar, y sé que hay varios alcaldes aquí, que pudiéramos ubicar aquellas comunidades donde la gente sigue aislada y donde hay que llevarle con mayor urgencia víveres, alimentos, agua potable, etcétera, etcétera. Creo que esa debe ser la prioridad. Ya tanto los albergues que han sido establecidos por el gobierno del estado, como por Sedesol, como por las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Marina, podrán estar dando atención precisamente a los damnificados, pero por ahora creo que es muy importante que, y aquí es una instrucción desde luego a las Fuerzas Armadas, pero también a los servidores públicos federales, y creo que sería la concurrencia con los estatales, a los alcaldes, de que la prioridad es centralizar la información acerca de las comunidades que están en este momento todavía aisladas y no han recibido precisamente la ayuda necesaria. Concretamente lo que señalaba hace un momento el comandante de esta zona naval, creo que esa debe ser la prioridad en este momento, el poder ubicar la ayuda más inmediata, concretamente víveres, alimentos, agua a la gente que aún se encuentra en comunidades aisladas. Como bien se dijo aquí, son muchos lugares, son muchos frentes, y aunque efectivamente el frente de agua pasó en muchos en cauces tan rápido como llegó, hay muchos lugares que por la destrucción de los puentes, de los caminos, la gente no puede tener acceso precisamente a los principales centros de abasto, a las cabeceras municipales. Entonces creo que esa es la prioridad. Está funcionando, tengo entendido, un centro de coordinación, y si no con las propias comandancias, tanto navales como militares, que están ahí participando en ese centro de coordinación, se puede recopilar esa información. Es muy importante que la gente vaya a los albergues. Yo sé que hay una enorme presión de la gente por visitar sus casas, sobre todo si hay preocupación por actos de robo, etcétera, pero también lo que ha señalado el comandante de esta región militar, que se está reforzando ya las labores de vigilancia. Es muy importante para que la gente permanezca en los albergues. Es conveniente, absolutamente conveniente, que la gente permanezca en los albergues. ¿Por qué? Porque las casas que están inundadas representan riesgos para la salud, desde la contracción de hongos, dermatitis, hasta enfermedades infecciosas intestinales, incluso irritación de los ojos, conjuntivitis. En fin, es mejor estar en los albergues y que pueda además procederse más ágilmente a tratar de desaguar las zonas que están inundadas. Específicamente ya tanto la Conagua como otras dependencias federales, en este caso Petróleos Mexicanos, e incluso algunas empresas particulares que están siendo contratadas, están procediendo a los mecanismos de desahogo de las zonas anegadas, las más inundadas. Todavía, como se explicaba por la Conagua, hay cauces de ríos que están por arriba de su nivel máximo extraordinario, de manera tal que habrá que permitir que se vayan desahogando poco a poco esos caudales. También se van a reforzar obras de dragado para que pueda facilitarse ese desahogo. Tengo conocimiento, desde luego, ya nos han reportado aquí los daños a la infraestructura carretera, de caminos, incluso infraestructura ferroviaria que se han dado en el estado de Veracruz. Los reportes que yo tengo, que ya han sido abordados tanto por el coordinador de centros regionales de SCT como por el secretario de Comunicaciones de Veracruz. Hay otros cortes a la circulación en las carreteras de Córdoba a Cardel, de Amozoc-Nautla, de Alvarado-Tustepec, de Buenavista-Tustepec, de Paso del Toro Coatzacoalcos, de Veracruz-Coatzacoalcos. No sé si esto ya está reparado, todavía no. ¿Ya quedó reparado? Ya ahí no tenemos interrupciones, presidente. No hay interrupción. Los tramos que ya se han mencionado de Misantla, diversos puntos también que mencionaban hace rato, Tlapacoya-Natzalan, Nautla-Misantla también, Misantla-Jalapa. Tenemos algunos caminos de una distribución local o regional, que son los que están todavía pendientes por reparar. Lo que tenemos ya al 100% funcionando es toda la red federal, presidente.
todas están funcionando, todas tienen comunicación. Ciertamente hay caminos entre comunidades que todavía requieren atención y que eso vendrá. La reparación total de todos los daños se estima que pueda ser a que esté en condiciones antes del huracán. Calculamos que alrededor de unos 30 días podemos estar en condiciones de estar. La parte federal. La parte federal está con comunicación actual. En 2 horas con la autopista Córdoba-Veracruz estará al 100%. Tendrá que repararse, bueno, deslaves, pequeñas afectaciones que tienen, alcantarillas, cuestiones de estas, que nos tomará un mes. Tendrá que venir luego en la parte de todos los caminos que comunican a pequeñas comunidades, donde tendremos seguramente que de manera solidaria con el Estado, bueno, entrar a ayudar. Faltará entonces la parte estatal, desde luego que hay daños en muchos caminos, puentes, etcétera, ya comentará ahora el gobernador. También, como ya se dijo aquí, vamos a ayudar a la gente, mientras tanto, con programas de empleo temporal, a fin de que puedan auxiliarnos incluso en las labores de limpieza de sus propias casas, de sus colonias, y a la vez puedan recibir un ingreso. Se va a realizar, como también se dijo aquí, quiero subrayarlo, un censo específico, colonia por colonia, casa por casa, para cuantificar los daños y poder tener orden precisamente en el suministro de la ayuda que, por supuesto, tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado, de manera coordinada, vamos a dar a las familias, las que perdieron sus pertenencias personales, sus enseres, ayuda para que puedan reparar su vivienda en los casos que esto sea posible, y desde luego un análisis completo de la afectación en materia de vivienda para que podamos verdaderamente apoyar a las personas que han resultado damnificadas. Hay un monitoreo constante de los ríos y las presas del estado de Veracruz, un monitoreo respecto de sus niveles y comportamiento, precisamente para salvaguardar las condiciones de seguridad y evaluar precisamente la vuelta paulatina a las condiciones normales después de este fenómeno del huracán Carl, que ha afectado tan significativamente al estado. Señor gobernador, desde luego, si nos puede hacer sus comentarios también, por favor. Gracias, presidente. Gracias a la presidenta del Comité Nacional del DIF y al representante de la presidenta del DIF de Veracruz. Hace 96 horas, esas mismas costas y el territorio de Veracruz eran azotados por el fenómeno de la naturaleza más poderoso y destructivo de toda nuestra historia. 4 incesantes horas con rachas de vientos de más de 280 kilómetros y una formación de agua de características inimaginables, cubriendo un territorio que dañó desde Guayacocotla, en la parte alta de la Sierra Norte de Veracruz, hasta las cuencas del Uxpanapa, que recibieron fuertes descargas de agua del huracán Carla. Los meteoros antecedentes habían llegado a fortalezas del 2, como el Están, y duraron media hora en su tránsito por Veracruz. 4 horas en la costa y 4 en el recorrido por el estado. Y sin embargo, en esa fase inicial, por la prevención adecuada, por la coordinación, los llamamientos y las evacuaciones que incluyeron, entre otras, la desconexión del reactor nuclear de Laguna Verde, que mucho reconozco su autorización, tanto para ese hecho como para la utilización de los albergues del Programa Emergente Radiológico Externo como refugios, nos hizo emerger de las primeras afectaciones de esta emergencia en la que aún estamos con un saldo blanco. Nos preparamos en la misma tarde del 17 para una segunda fase aún mucho más grave. La conocíamos porque la habíamos vivido en los 7 huracanes precedentes. La de los escurrimientos de las enormes cantidades de agua que este meteoro había dejado en las laderas del Pico de Orizaba, donde nacen los ríos de respuesta rápida de Veracruz y sobre todo los más peligrosos, la Antigua, el Cotaxtla y desde luego el río de Jamapa. Allí alertamos en la madrugada y logramos evacuación de muchas personas que habían regresado a los sitios, y las lamentables pérdidas que ahora nos lastiman
no son ni siquiera un reflejo lejano, lamentablemente también, de la capacidad destructiva de esta segunda fase del huracán en los escurrimientos de volúmenes inmensos de agua, con palizadas que devastaron 500,000 de árboles en nuestro territorio, en las montañas y en las ciudades y en las costas. Allí los escurrimientos, los remanentes de humedad que proporcionaron también cantidades muy grandes acumuladas que hemos escuchado del director de la Comisión del Agua, hasta de 350 milímetros en Misantla, nos inundaron lo que ya estaba inundado. Porque Carl lastima a Veracruz cuando todos nuestros ríos, cuerpos lagunarios, estaban saturados y muchas ciudades y comunidades permanecían inundadas en las cuencas del Papaloapan, en las cuencas del Coatzacoalcos, y habíamos ya sorteado algunas tormentas tropicales y trombas y fenómenos atípicos como los que hicieron mucho daño en Veracruz, Boca del Río, en el Campanario y en las colonias Carranza y las aledañas a la región militar. Cuencas y ríos saturados, ciudades inundadas, remanentes inimaginables y destrucción previa hizo que el huracán, que afectó todos los servicios, los de agua potable, los de electricidad, los de salud, los de educación, los de comercio, los de la vida cotidiana y desde luego las enormes afectaciones a la agricultura, a la ganadería, se aumentaran y agravaran, porque hubimos de realizar las labores de alertamiento y evacuación en medio de condiciones muy peligrosas para rescatistas, para miembros del Ejército y de la Armada, que mucho reconozco en su valentía y en su organización. La evacuación de más de 100,000 personas, solo en la conurbación Veracruz de Boca del Río, en la zona más poblada de desarrollos habitacionales, 40,000, puso a prueba la capacidad de organización del sistema de protección civil de Veracruz y de sus municipios, todos los cuales han estado a la altura de su responsabilidad. Acá nos encontramos hoy haciendo una reunión que tiene por objeto mantenernos organizados y actuando en relación al huracán Carl, que no ha terminado. La fase de impacto en tierra, la fase de sus escurrimientos, remanentes y reblandecimiento, y ahora la fase de la evacuación del agua, que permanece todavía una vez que han cesado de subir los niveles de los ríos, y por lo que se nos informa en los meteorológicos, tanto de Conagua como del Instituto del Clima de Veracruz, sin riesgos de lluvias, tenemos que iniciar la urgente tarea de sacar el agua, de sanitarizar y de reactivar la vida. Al tiempo que lloramos las pérdidas humanas, que son muy graves, lamentamos las enormes pérdidas de vida animal y de la naturaleza, sobre todo de árboles que hay que resembrar, y que vamos a iniciar con jornadas a las que convocamos a la CONAFOR para que, con la eficacia que han actuado sobre todo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, nos ayuden a reactivar la vida en la sociedad. Para tener agua potable necesitamos tener luz, y allí es donde una enorme cantidad de su infraestructura fue destrozada. Hemos logrado también la reactivación de los servicios de telefonía con la compañía Teléfonos de México, y muchas estaciones de radio que perdieron sus antenas e instalaciones han vuelto paulatinamente a restablecer sus servicios. Este ha sido por mucho el riesgo mayor al que se ha enfrentado en su historia Veracruz. En los saldos que todavía tenemos que ajustar, porque afortunadamente hay desaparecidos que acaban de aparecer y lugares a donde no hemos podido llegar, en donde seguramente estarán algunos de los que buscamos, porque estamos todavía removiendo escombros. Este huracán tiene una similitud con los terremotos, que tienen una larga duración, y en sus efectos vamos encontrando su estela de destrucción aumentada. Ha tenido ahora un tratamiento más adecuado los sistemas de información satelitales, los de seguimiento, y sobre todo la operación de los 25 helicópteros de la Armada de México, del gobierno de Veracruz y de los particulares que hemos conseguido o rentado, nos indican que tenemos que reforzar lo que usted vivió ahora,
ya terminada la etapa más crítica en su primer aspecto, el de contacto. El segundo, el de los escurrimientos, estamos ahora en el de la limpieza y la normalización, sin desentendernos de que derivado del agua que ha permanecido en sitios, otra que tiene fuerza hidráulica, otra que ha reblandecido, podemos tener riesgos en edificios, en instalaciones, y siguen vigentes muchos de los alertamientos que hemos emitido hasta esta fecha. Ya en algunas áreas que estén secas podremos volver, pero los albergues han sido un ejemplo de trabajo, y el refuerzo que a la generosidad del glorioso ejército mexicano se da por parte del sistema DIF con los insumos para ser procesados es otro elemento de aliento, a tiempo que agradezco a las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a los bomberos de todo el estado, como a todos los organismos de la sociedad civil, las cooperativas y todos, casi 500,000 de veracruzanos trabajando en todos los sitios para que los saldos sean mucho menos graves que los que un fenómeno de la naturaleza de esta dimensión hubiera podido infligir en cualquier comunidad de cualquier nación. Sigue pues, al tiempo que estar alertas, recordar que estamos en medio de la temporada de lluvias y de huracanes, que la meteorología que se ha venido cumpliendo exacta desde sus anuncios nos tiene que mantener alertas, y a tiempo que remediamos y reparamos los graves daños del Papaloapan y del Uxpanapa y del Coatzacoalcos y del Carl, tenemos que seguir alertas y organizados para atender posibles nuevas emergencias. Hemos instalado ya, en términos de nuestra legislación, la Comisión Estatal de Reconstrucción, porque obras inmediatas que usted ordenó en su visita reciente en Tlacotalpan y al observar los daños en las cuencas del Papaloapan, San Juan y Uxpanapa se han convertido no solo en obras de protección, sino en obras de rehabilitación. Sustantivamente, el bordo carretero del Bajo Papaloapan, que en la emergencia que ahora vivimos, cuando el puerto de Veracruz quedó prácticamente aislado al destrozarse la carretera libre Veracruz-Jalapa y tramos de la supercarretera Veracruz-Córdoba, tuvimos que utilizar la ruta Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tinajas para poder trasladar apoyos y tener conexión con el resto de la República. La Comisión Estatal de Reconstrucción tendrá que prever con responsabilidad la asignación de recursos del presupuesto del Estado y gestionar con usted y con los grupos parlamentarios los recursos de presupuesto federal para una reconstrucción que implica, entre otras cosas, la reactivación del comercio, la industria, los servicios. Son miles las viviendas destrozadas, la evidente necesidad de reubicación, la reactivación del micro, pequeño y mediano comercio, el apoyo a los que perdieron todo porque fueron alertados, sobre todo en la segunda fase, de manera ya muy urgente y no pudieron recoger ni zapatos ni ropa. Y desde luego la restitución de los bienes de producción dañados, tractores, semovientes, aperos y cada una de las cosas que se usan para producir y ganarse la vida. Afortunadamente, Veracruz vive un periodo de expansión en su economía, y si inyectamos los recursos que ahora sé que vamos a lograr con una actitud responsable en lo fiscal, en lo presupuestal, solidaria en lo federal y de esfuerzo común de todos los que tenemos que hacernos responsable de estos impactos negativos del cambio climático, habrán de hacer que Veracruz siga de pie y adelante. Mucho agradezco la extraordinaria gentileza de los medios de comunicación nacionales que pusieron en marcha la iniciativa Fondo Social Banamex, cuenta 3030 de la sucursal 100, para recabar fondos para los eventos previos que ya habíamos vivido. Las inundaciones que empezaron el 6 de agosto en la cuenca del Pánuco y siguieron después en las del Papaloapan y en las del Coatzacoalcos. Hoy Veracruz está de pie y está alentado. Tiene urgencias de la tercera fase del huracán, la de la logística para llegar con alimentos, agua, medicamentos, pañales, con auxilio, con medicinas. Pero hemos estado prácticamente en todos los sitios ya. Sí,
Hoy las flotas aéreas no las vemos transitar como ayer en su incesante traslado de pasajeros, de personas que eran rescatadas, porque están justo en el área que sobrevoló el presidente de la República, allá en Paso de Ovejas, acá en Úrsulo Galván, más en Jamapa y desde luego en Medellín, en Puente Nacional, en la dañada parte de Cotaxtla, en las zonas muy lastimadas de Carrillo Puerto y en cada uno de los sitios donde tenemos problemas muy graves y vamos a tenerlos todavía adelante. Alienta enormemente su presencia y su visita, su solidaridad y su conocimiento de los problemas de Veracruz. Queda en adelante su instrucción para empezar a trabajar en las experiencias de este fenómeno tan destructivo, para encontrar soluciones a algunos de los problemas que tienen que ver con un gran plan hídrico de Veracruz y el plan integral de saneamiento, en donde hemos hecho algunas inversiones que necesitan articularse y resolver los problemas de la desembocadura del río que se vuelve ya uno solo, de un río que trae los caudales del Cotaxtla y del río Jamapa, y también los problemas del río de la Antigua, que ha probado su capacidad destructiva, al igual que todos los otros que afectaron el Nautla, el Bobos. Queda pues esa tarea inmediata en la que los organismos especializados, sobre todo la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas y Saneamientos, debemos aplicarnos, así como el programa inmediato de los recursos de reconstrucción, de Fonden y comunicaciones. Una lección hemos recibido también de estos eventos que han afectado a Veracruz y que yo destaco y reconozco, que trabajando unidos en nuestras responsabilidades, sin distingos en la emergencia y sin diferencias de ninguna especie, podemos darle a los mexicanos los resultados que esperan. Y en esta etapa, con la articulación que hemos logrado en Cedesol, trabajando de la mano con el DIF, en comunicaciones, haciéndolo con la Junta Estatal de Caminos y Comunicaciones, en los organismos del Ejército y la Policía, en la sociedad, en los ayuntamientos, que sabe que allí está su autoridad y no le importa si es federal, estatal o municipal, en el ciudadano que hace su aportación, en la Cruz Roja, que se pone también de azul si es necesario, en todos los que estamos haciendo nuestra tarea, sin ninguna diferencia ni distingo, está el camino para que México pueda salir adelante de todos los retos y riesgos que tiene que enfrentar. La nación celebró, y lo felicito mucho, con unidad su centenario y bicentenario. En Veracruz lo hicimos de manera restringida porque estábamos preparándonos para los daños posibles del huracán Karl. Se hizo bien, se hizo a tiempo y sin embargo la magnitud nos ha producido un enorme dolor y una grave tarea que vamos a estar a la altura del tamaño de este gran pueblo, que es además una parte importante de la afectada. Entre todas las inundaciones y el huracán, alrededor de 1 millón de veracruzanos están lastimados en sus ingresos y en sus actividades, pero hay 6,5 millones de veracruzanos que viven afortunadamente en la normalidad productiva y las actividades del petróleo y del gas, del turismo, de los puertos, de los aeropuertos, se desarrollan con toda normalidad. Al país tenemos que decirle que al tiempo que vamos a defendernos y a reparar lo que nos destruyeron, el Estado sigue adelante y el turismo y las actividades con las que contribuimos a la nación en petróleo, en gas y en energía habrán de desarrollarse de toda intensidad. Presidente, señora Margarita, alentados por su presencia, seguros de que en medio de esta emergencia tenemos su respaldo, nos preparamos para seguir atendiendo lo que vivimos con este huracán y para lo que tengamos que afrontar, porque unidos seguramente podemos hacerlo mejor. Muchas gracias, gobernador. Simplemente un recordatorio a las autoridades, a los ciudadanos, para que sigan las instrucciones de las autoridades de protección civil, para que sean muy meticulosos precisamente en este seguimiento. A las personas que quieran, desde luego, ayudar a Veracruz, sus donativos en principalmente agua embotellada, alimentos enlatados y de preferencia listos para servirse. Recordemos que la gente en muchos lados no tiene manera de cocinar, no tiene gas, no tiene posibilidad de hacer alimentos listos para servirse.
pañales, leche en polvo para bebés, toallas sanitarias. Se pueden canalizar desde luego a través de la Cruz Roja, que cuenta con la experiencia y la logística necesaria. Ahora, el problema fundamental, percibo yo, gobernador, más que la disponibilidad de víveres, es cómo hacerlos llegar a las personas que están afectadas. Pero concluyo, gobernador, vamos a estar con Veracruz y vamos a apoyar desde luego plenamente a los veracruzanos, ahora que ha quedado atrás el fenómeno meteorológico, pero que ha dejado una estela de consecuencias notables que hemos ya testificado. Estaremos en permanente contacto, señor gobernador, señores alcaldes, y por supuesto sé que no solo el gobierno federal, sino millones de mexicanos estamos con Veracruz en estas y en todas las circunstancias adversas que le ha tocado enfrentar. Aún estamos en medio de la temporada de huracanes. Se pronosticaron desde el principio 18 huracanes o fenómenos meteorológicos por parte del lado del Atlántico. Hasta este momento van 11. El pronóstico es de esperar 7 fenómenos más de distinta gravedad, de distinto impacto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando fuerte todos los mexicanos y unidos para superar estas adversidades y tener un México fuerte que nos permita hacerle frente de la mejor manera. Muchas gracias, gobernador, por su hospitalidad. Es así como damos por concluida esta reunión. Se despiden de todos el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa, la señora Margarita Zavala, agradeciendo su amable asistencia.